Vamos a seguir en el programa y tenemos una entrevista. Queremos conversar sobre las críticas que han recaído sobre el presidente Gabriel Boric respecto a su gestión en el caso Convenios y el presunto blindaje, comillas, a autoridades que han sido cuestionadas. Tomamos contacto con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile, de Hoy es Noticia. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Senador, ¿me escucha? Tenemos un problema en la conexión con el audio del senador Gastón Saavedra. No, yo no escucho nada. Yo lo escucho, senador. Estudio. Yo lo escuchaba. Bueno, vamos a mejorar la conexión, sí. El audio con el senador Saavedra. Ahí está de vuelta. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Mucho gusto, senador. Primero hagamos una visión general. ¿Cómo ve usted como parlamentario oficialista, todo lo que se ha generado en torno al caso Convenios? ¿Cuál es su evaluación y cómo cree afecta la gestión del gobierno? Mira, evidentemente lo veo, a mi entender, una situación compleja, difícil, que fue escalando lamentablemente porque no hubo un diseño para contener la situación, para poder controlar todo lo que son las situaciones de riesgo. No hubo una delimitación de los bordes hacia donde pudiera derramar esto y por lo tanto hoy día estamos ante una situación muy compleja que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la probidad, por cómo se han designado los usos de los fondos, cómo se entregaron, quiénes los entregaron, para qué se usaron. Senador. Y esas son ¿sí? Y con los antecedentes que están hoy sobre la mesa, ¿usted está en condiciones de afirmar que lo que hemos conocido hasta ahora es derechamente corrupción? Yo creo que a lo menos hay una situación de asignación de recursos, que lo hace un militante de un mismo partido y se los entrega a un militante del mismo partido y los usa militantes del mismo partido, y ahí a lo menos hay una situación que tiene que ver con tráfico de influencias claramente. Corrupción. O sea, bueno, sí, está dentro del ámbito de la corrupción. Senador, ¿y usted cree que son suficientes las responsabilidades políticas que han sido asumidas hasta ahora? Aquí hay que limitar los ámbitos. Por un lado están todas las responsabilidades administrativas, están las responsabilidades políticas que se tienen que, a mi entender, asumir, y ahí es donde tenemos la discusión y ahí es donde tenemos la diferencia. Los tribunales, todo lo que son la fiscalía, tendrá que llevar a cabo los procesos de investigación, no nosotros. Yo no soy fiscal de la República, yo soy un senador de la República y por lo tanto mi preocupación es que lo que tenga que ver con la acción pública, que tenga que ver con la aplicación de políticas públicas, esta se haga dentro de los marcos de referenciales, ¿cierto?, de buenas conductas, de buenas prácticas y por lo tanto alejadas de todo lo que tiene que ver con la falta de probidad. ¿Pero es suficiente con la salida de la subsecretaria? Es que la subsecretaria, claro, ella paga porque es la responsable administrativa, la responsable política del tema, y evidentemente hay otras situaciones que se repiten en el país y que usted no las puede dejar sin sanción. Y como hay hay cargos que son de confianza del presidente de la República, bueno, él tiene que tomar decisiones en esta situación. ¿Y el ministro, senador? ¿Le cabe responsabilidad? Bueno, el ministro tiene una responsabilidad, y eso es indudable, pero ahí se tiene que determinar cuál es la responsabilidad que él tiene y tendrá que evaluar, por lo tanto, él qué es lo que debiera desarrollarse en adelante. Pero hay una situación compleja que se está viviendo en este ministerio, el de la vivienda, y evidentemente le salpica a una persona que en su vida, porque lo conozco, ha desarrollado de la probidad la acción política y por tanto es doloroso y es difícil entender cómo esta situación se desarrolló y escaló a tal punto que hoy día tiene afectado a una persona que de verdad es un activo político que hay que cuidar y que lamentablemente está envuelto en una situación muy compleja porque otros fueron los irresponsables y los que no midieron consecuencias de su accionar. O sea, deduzco de sus palabras que usted cree que el ministro no sabía. El ministro no sabía o no tenía la información que corresponde para poder resolver el problema en su momento. Yo conozco a Carlos, lo conozco no sé, del 70 y algo, cuando él volvió, y en el proceder es drástico y por lo tanto lo hubiera hecho. Pero claro, hay una situación compleja que también falta por aclarar al interior, porque claro, la salida de la subsecretaria
dejó como en blanco esa parte, aunque ella hizo la aclaración pública, pero siempre es bueno tener todo puesto sobre la mesa para evitar dudas y sobre todo la honra de las personas son las que hay que más cuidar. Y si la información estaba dando vuelta, comienza el origen en el norte de nuestro país, llega a la subsecretaría, pero finalmente comienzan a redactarse los correos para llevar la información finalmente al ministerio, como se habló también en algún minuto durante las últimas jornadas. Ese flujo de información que, valga la redundancia, no fluye, ¿no es responsabilidad política también del ministro? En este caso de Carlos Montes, que por ejemplo dentro de la cartera los canales de comunicación no funcionen o no funcionen tan rápido como debiese ser en un caso de estas características. Evidentemente hay una responsabilidad en el tema del flujo de información, si eso yo no lo soslayo, pero claro que... ¿Y esa responsabilidad cómo se sí. debe saldar? Bueno, ahí el ex de confianza del presidente de la República y el presidente de la República es el que tiene que tomar una decisión respecto a este punto. Senador, bueno, vamos a quedar atentos a lo que pase durante las próximas horas sobre este y otros casos que se han ido conociendo durante las últimas jornadas. Usted nos decía también que todos los antecedentes que están sobre la mesa podrían ser constitutivos de delito, aquello lo determinan los tribunales, y yo le preguntaba si usted consideraba que esto era corrupción. De alguna u otra forma me señalaba que sí. ¿Cómo queda, senador, la relación entre socialismo democrático y el Frente Amplio después de esto? Mira, más que la relación entre nosotros, el problema está en la relación que tenemos con la sociedad civil. Esto afecta todo lo que es el diseño de colaboración público-privada, que lo derriba, porque claramente se pierde la confianza en ese modelo, porque el traspaso de recursos, el traspaso de dinero desde la administración pública a las instituciones de la sociedad civil para que ejecuten políticas públicas queda en interdicción, a mi entender. Y por lo tanto, eso es una tremenda dificultad. La segunda es lo que tiene que ver con la imagen del gobierno, la imagen de todos nosotros, no solamente de algunos. Ahora, hay que deslindar también un tercer punto, la responsabilidad del interior del Frente Amplio. Aquí no estamos hablando de todo el Frente Amplio, estamos hablando de un partido en lo específico, Revolución Democrática, que es la que tenía esta fundación y esta organización que tenía a su haber la asignación de recursos que claramente se hacía entre militantes. Entonces, esa es una situación que los tribunales tienen que determinar qué cosas, cuál es la falta. Perdón que lo interrumpa. Usted dice entonces que todo lo que hemos conocido hasta ahora o todo lo que podríamos llegar a conocer más adelante es solo entre militantes de este partido en particular. ¿Usted puede asegurar que más adelante no nos vamos a encontrar, por ejemplo, con casos que involucren eventualmente a partidos como el suyo o a otros partidos del oficialismo? Y yo no y podría ser, por eso es que yo he planteado lo siguiente, que creo que se tiene que escrutar todo lo que es las fundaciones, todo lo que es las organizaciones, llámese consultoría, lo que fuere, porque hoy día no pudiéramos descartar nada ante una situación como la que estamos viviendo. Y bien hace la Contraloría, por lo tanto, al frenar, aunque se molesten algunos, a frenar todo lo que es el visto bueno que ellos entregan para que se proceda a la entrega de recursos, porque no estamos en condiciones hoy día, por lo tanto, de asumir responsabilidades de terceros que no han hecho las cosas bien. Y no sabemos cuáles son esos terceros, además de Democracia Viva y otras, porque hay una cantidad de recursos públicos y una cantidad muy alta de fundaciones, corporaciones y otras que son las que reciben recursos públicos. Senador, ¿se ha equivocado el presidente Gabriel Boric cuando dice no metamos a todos en el mismo saco y se refiere particularmente a la delegada presidencial del Biobío? Yo creo que, y lo he dicho en todos los términos, y lo reitero en su canal y ante usted, aquí el presidente de la República creo que no ha dimensionado la situación, lo que ocurre en nuestra región. Ella es una persona de confianza del presidente, lo representa en la región y por tanto las relaciones que ella establece con los diferentes actores sociales, público, privado, actores políticos, sociales, culturales, empresariales, necesitan de un piso sólido, creíble y confiable. Y eso hoy día a mi entender no está. O sea, usted dice que más allá de que ella tenga o no tenga responsabilidad, el hecho de que hoy día se la mencione, por ejemplo, en el documento que emana desde RD y también en otros que han circulado, la desacredita para ejercer la función. O sea, usted apela más a eso, a su función de delegada. Hoy día, si el Revolución Democrática, su partido, la tiene en la querella que presenta, la menciona y la convoca, ¿cierto?, a declarar, sea en caso de imputada como testigo, o sea, en ambos casos, es que, bueno,
no estamos en condiciones de continuar en adelante con la solidez que uno quisiera, porque ella representa al presidente de la República, si eso es la Sí. dimensión del problema. ¿Y usted se lo dijo Pareciera al ser que presidente? la presidencia de la República no se evalúa como corresponde. ¿Se lo dijo al presidente cuando él estuvo en la región? Mire, yo conversé con él, pero esa es una conversación privada que no quiero transgredirla porque no corresponde. Tenemos que tener también el valor de lo privado y de las relaciones que se dan entre ambos. Fue una conversación en donde efectivamente se tocó el tema, pero dejémoslo ahí, en lo concreto, ambos tenemos puntos de vista distintos y ya está. Ya, pero bajo su posición la delegada presidencial del Biobío debiese dejar su cargo. Estábamos hablando también de la relación socialismo democrático Frente Amplio y usted me hacía el análisis si se resentía o no finalmente con toda esta información y con todos estos casos que hemos ido conociendo durante las últimas semanas, porque en definitiva una de las conclusiones a las que podríamos llegar, senador, es que el discurso de venir con la bandera de la probidad parece perder mucha fuerza, ¿no? Evidentemente, aquí este es un exosec en ese tipo de discurso. El discurso de la probidad, de la superioridad moral, de esta bandera que trajeron estas nuevas generaciones y particularmente el Partido Revolución Democrática para instalarlo frente a todos los corruptos de la vieja política, bueno, se ha caído al piso. Y este Ese es tipo, lo que acaba de ocurrir. Y este tipo de casos, senador, como lo que hemos conocido hasta ahora, pone en duda, por ejemplo, el futuro conjunto que alguna vez se conversó pudiese existir entre su partido y Apruebo Dignidad. Mire, por sobre estas situaciones que son dolorosas, que son difíciles de enfrentar y de sancionar, porque se tiene que sancionar a personas con quien uno ha ido construyendo un camino, aunque sea incipiente, pero usted va construyendo esto, va construyendo relaciones humanas, pero tiene que tomar una decisión drástica. Bueno, aparte de eso, están los objetivos más de carácter de largo plazo, más estratégicos, y uno tiene que, además, instalar otra cosa, son los necesarios objetivos colectivos, no los individuales y particulares. Bueno, en ese camino estratégico siempre está la posibilidad de mantener y construir acuerdos y sancionar a aquellos que no pueden continuar en este camino estratégico. Ya, usted dice en el fondo dejar afuera a todos aquellos que la justicia compruebe cometieron, por ejemplo, un delito y no cumplieron con la probidad por la que tanto se habló y con la que se hizo campaña en algún minuto también, senador. Lo Y último. no solamente la verbalización de esto, sino que la acción de esta situación. Esto es la exigencia, son los estándares que tenemos que entender, que para mí como senador de la República, para el delegado, para el presidente, los estándares nuestros tienen que ser los más altos y nosotros tenemos que cumplirlos. Bueno, por supuesto, senador, lo que esperaríamos de la clase política o del mundo político, como se le quiera llamar, a estas alturas, después de haber conocido un montón de casos para atrás y casos que en más de una oportunidad afectaron, apuntaron a todos los sectores políticos y no quedaron en nada. Eso lo sabemos. Así que vamos a quedar atentos a la investigación, a lo que surja. No sería mire, perdóneme, pero nosotros, yo soy militante del Partido Socialista, llevo muchos años en esto, pero créanme que el Partido Socialista pagó muy caro por este tipo de situaciones y fue alto el precio y lo tuvimos que pagar y hubo sanciones de más de algunos que hoy día ya no están en el Partido Socialista. Yo me refería al financiamiento irregular de la política, que eso se comprobó como delito y no hubo las condenas que en algún minuto sí se esperó. Y eso es lo que tiene que haber cuando uno espera esto y tiene que haber las sanciones también de los partidos. Que los partidos no pueden ser un instrumento que no tiene vida y que no tiene sanciones para esto. Esto tiene que ser drástico porque si no mantenemos latente una situación que es incómoda, que es inaceptable y que al mismo tiempo transforma la política y a los políticos en lo peor de la sociedad. Y eso no puede ser porque usted todas las decisiones que toma, para bien o para mal de una sociedad, las toma en momentos en que la política recurre a esto. Entonces, por eso es que es necesario que haya transparencia, que haya confianza y que haya decisiones drásticas en el momento que corresponde. Senador, lo último, estamos en el tiempo. Su opinión sobre los dichos del diputado Winter cuando dice ningún partido puede pretender que en la medida que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% probo. La exigencia para administrar el Estado y para estar en la política es que tenemos que ser 100% probo. Si no, efectivamente, bueno, perdonemos. Y lo que usted me está preguntando, al final, o sea, no podemos seguir aceptando que a la política vengan personas que le importa poco la probidad, tiene que importarlos mucho.
Senador, le agradezco la conversación, que tenga un buen fin de semana y quedamos en contacto. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy amable.